¿Cuántos tienen así testimonios de la fidelidad de Dios en sus vidas? Amén, gloria a Dios. Si usted no tiene un testimonio, un buen testimonio es: yo estaba perdido, pero voy a ir al cielo. Amén. Entonces debemos siempre tener una acción de gracias, porque más allá de lo que nosotros entendemos, Él está haciendo siempre por nosotros. Amén. Y bueno, es un honor para mí, un privilegio poder estar aquí. Estoy aquí con honor y con temor y temblor, como dice la palabra. ¿Cierto? No sé, de hecho no me pongo tan nervioso cuando estoy en mi iglesia o cuando estoy en las clases de rema, pero ustedes me intimidan un poco. Siempre en la iglesia de Colombia recibimos muy buena palabra, es una bendición, y bueno, y además también tenemos no solamente a nuestro pastor, sino invitados que son de gran bendición y edificación. Y bueno, queremos también honrar este púlpito, honrar a Dios, a esta congregación y a nuestros pastores que nos han dado esta oportunidad de compartir. Y hoy queríamos compartir una palabra que realmente viene del corazón de mi pastor. Cuando me hicieron la invitación para estar aquí hace un par de semanas atrás, él me dijo: quiero que hables en un par de semanas de servicios diferentes acerca de la venida del Señor. Y casualmente él volvió ahorita el fin de semana y tuvimos la oportunidad de conversar un poquitico, y de hecho me dijo: y quiero que hables también acerca de como señales, de qué cosas están sucediendo también en este momento que de pronto nos indican que el Señor viene pronto. Y eso me ayudó un montón, porque pues yo tenía así como la idea de: hay muchas cosas que podríamos hablar, de la tribulación, de Armagedón, del reinado milenial, de todas las cosas que van a suceder también con nosotros durante estas diferentes etapas, pero el hecho de que lo enfocara hacia ese lado pues ya me da un poco más de norte, y espero que sea bendición. Ahora, hay muchas cosas que compartir acerca del tema, y recordé que en alguna ocasión vi un libro de un maestro de rema que se llama Rick Renner, que se llama como Survival Kit for the End Times, como kit de sobrevivencia o supervivencia para el final, el fin de los tiempos. Y bueno, quería compartir un poco también acerca de que podamos estar equipados y que podamos tener ese kit de supervivencia. ¿Cuántos creen que vale la pena tener algo de eso? Y quiero que leamos un pasaje para comenzar en Mateo, en el capítulo 13, los versículos 1 al 4. Perdón, Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4. Qué pena. Marcos 13, versículos 1 al 4. Y si ya está allí, puedes decir amén. Dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Amén. Bueno, yo te pido, Padre, que seas tú abriendo tu palabra en nuestras vidas y que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros en esta noche. Que seamos edificados por ti, que no sea simplemente una palabra persuasiva, humana sabiduría, sino que podamos escuchar tu voz, Dios. Que sea tu palabra dándonos ánimos, dándonos un norte, equipándonos para exaltar tu nombre, para que tú seas glorificado. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Santifícanos, lávanos, purifícanos con tu verdad, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y tenía tanta información que quise dejar como algunas cosas en diapositivas. Resulta que cuando hablamos acerca del fin de los tiempos, la gente no solamente escucha de pronto acerca de esos eventos, sino que nosotros como creyentes en muchas ocasiones decimos: bueno, Jesús viene pronto, estamos cerca a su venida. Y después de eso muchas personas hacen un par de preguntas. Una de las preguntas que ellos hacen es: bueno, ¿y cómo sabemos que Jesús viene pronto? O sea, ¿qué le hace a usted creer que realmente Jesús viene pronto? Y queremos también, a través de pronto de lo que compartamos esta noche, que podamos ver algunas cosas acerca de eso, que podamos entender por qué creemos nosotros los cristianos que Jesús realmente está cerca a venir. Y por otro lado también, la otra pregunta que hacen es: ¿y entonces qué hago yo? Entonces, si ya realmente Jesús viene pronto, porque cuando empiezan a ver las señales se dan cuenta que realmente estamos cerca, entonces debería renunciar a mi trabajo y orar todo el día y ayunar hasta que Jesús regrese, o a la universidad. ¿Y cuántos saben que no deberíamos simplemente malgastar nuestro tiempo? Y me gusta como lo dice mi pastor: vivimos como si el Señor demorara 100 años en venir. O sea, hacemos planes a futuro, ¿cierto? No es como no voy a comprar una casa, no voy a hacer cosas, porque realmente creemos que igual es una bendición para nosotros, y Dios quiere que caminemos en victoria, que hagamos planes en este mundo, pero también cada día vivimos no solo como si Él demorara 100 años, sino como si llegara hoy, porque podría ser hoy. Recuerdan que también mi pastor ha predicado acerca de esto. De hecho, él ha predicado tanto de esto que a veces es un poquito difícil, y cuando estaba orando también el Señor me dijo, yo les estaba diciendo: Señor, voy a repetir lo mismo que ya de pronto muchas personas han dicho. Y él me dijo: es que tú nunca dices nada nuevo, tú solamente repites mi palabra. Yo pues,
Sí. Digo, yo no quiero que digas nada nuevo, solamente dilo con denuedo y recuérdales que realmente el tiempo se acerca. Amén. Y cuando estaba pensando en esto, también empecé a leer este pasaje. De hecho, es algo que le había escuchado a mi pastor. Y en este pasaje da un par de cosas, o dice un par de cosas. Jesús está llegando en su última semana antes de morir allí en la cruz a Jerusalén, y estando en Jerusalén los discípulos se sorprenden y le hablan acerca de lo bonita que era la ciudad. De pronto ellos habían estado en diferentes lugares, pero pues Jerusalén era una ciudad moderna para su época, y cuando esto sucede, Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Ahora sabemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Me cuenta la historia que básicamente ellos estaban bajo el gobierno de los romanos, y en muchas ocasiones hubo revoluciones, revueltas en contra del Imperio Romano, hasta que se cansaron y acabaron con todos. Y no solamente acabaron con todos, sino que aunque el general Tito, que era la persona que estaba comandando esta marcha en contra de los revoltosos israelitas, les había dado la indicación de no quemar el templo o no sacar las cosas del templo, ellos igual no pudieron controlar todo lo que estaba sucediendo, terminaron quemando el templo, se derritió el oro cayó dentro de las grietas, y para que lo pudieran recuperar les dieron la orden de que quitaran cada una de las piedras y que volvieran a tomar todo el oro. Entonces literalmente se cumplió lo que Jesús dijo. Amén. ¿Cuántos saben que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará? Amén, que la palabra de Dios permanece establecida para siempre en los cielos, que su palabra es verdad, que toda ella se cumple, que de hecho cuando Dios habla, Él crea con su palabra. Entonces Él no simplemente nos está contando, Él está poniendo en marcha desde el pasado cosas que se están manifestando en nuestro tiempo y también en nuestro futuro. Amén. Y cuando Él está allí, yo quiero que note algo en particular, porque me llama la atención que en el versículo 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces, ¿quiénes le preguntaron? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ahora, yo quiero que note que de hecho la enseñanza que Jesús dio, o sea, el seminario de escatología que Jesús hizo acerca del fin de los tiempos, no lo hizo con todos los discípulos, sino lo hizo con las multitudes, sino que lo hizo solamente con el círculo íntimo más uno. El círculo íntimo era normalmente Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que le acompañaban a él en oración, los que subieron con él al monte a orar, los que lo vieron transfigurado, los que fueron con él también cuando esta niña fue resucitada y él sacó a todas las demás personas. Él llevaba siempre a su círculo de oración. Entonces eran los más cercanos, y eso me llama la atención. Y bueno, y el hermano también de Pedro estaba allí, Andrés. Entonces eran 3 más 1, 4 de 12, o sea, digamos una tercera parte de los discípulos. Y me gustó algo que dijo mi pastor: no todo el mundo recibe la enseñanza del fin de los tiempos. A no todo el mundo le gusta. Muchas personas, de hecho, cuando escuchan hablar acerca de este tema, se burlan. Y entonces dicen: ¿y ustedes qué señales tienen acerca de que Jesús va a venir? Eso se la pasan diciendo eso hace como 30, 40, 50 años. Yo escucho que todas las generaciones de cristianos dicen eso. Y de hecho ellos son la señal, porque la Biblia dice que habrán burladores. Entonces, ¿quieres una señal? Tú eres una señal. Y algunos no preguntan con sinceridad, otros sí quieren saber, y la palabra tiene respuestas para nosotros. Amén. Gloria a Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, y Él no quiere que estemos desapercibidos acerca de estas cosas. Pero lo que quiero realmente mencionar aquí es que no todo el mundo recibe esta enseñanza. No todo el mundo le es permitido de pronto conocer todas estas cosas, pero aquellos que hacen parte del círculo íntimo, el Señor se las revela. Y yo me siento privilegiado de haber sido enseñado de pronto desde el comienzo, caminando en esta verdad, de escuchar a mi pastor, de estar aquí en las escuelas, de tener la clase de escatología, de tener de pronto las clases de el plan de Dios para las edades, de las dispensaciones y todo lo que recibí, porque de pronto no sabía nada al comienzo, pensaba que era algo difícil de entender, pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es sencilla y cuando Él abre su palabra es una gran bendición para nosotros? Ahora, si usted ha sido entrenado en todas esas cosas, yo quiero que usted entienda que usted hace parte del círculo íntimo. Y quiero que diga esto conmigo: gracias, Señor, por confiarme la revelación de tu palabra. Amén. Ahora, la gente pregunta: bueno, ¿cómo hacemos nosotros para saber? Y ya más adelante vamos a volver a este pasaje donde Jesús estaba enseñando, pero yo creo que me acompaña Daniel al capítulo 9 y vamos a leer allí los versículos 21 al 23. Daniel capítulo 9, pero dice en Daniel capítulo 9, versos 21 al 23, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Diga conmigo: me hizo entender.
y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora yo creo que diga esto conmigo: Dios me da sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora no sé si usted se dio cuenta cuántas veces dice entender. Pareciera que Dios no quiere que sus siervos se queden sin entender. Y la palabra me dice que Dios no hace nada sin que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. De hecho, en estos días estábamos haciendo el devocional con Dani y estábamos hablando de algunas de las historias del Antiguo Testamento y me llamó la atención algo que él dijo. Y él dijo: Dios siempre antes de hacer algo le avisa a los suyos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y yo le dije: sí, así es. Nunca pasa desapercibido. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de cuando venía el juicio sobre Sodoma y cómo Dios fue capaz también de sacar a Lot, a su familia, y Él siempre da un espacio de misericordia para que la gente no perezca, porque Él no desea que ninguno perezca. Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento, que lleguen al conocimiento de la verdad. Él es el autor de la vida, Él quiere vida para nosotros. Amén. Pero lo que yo veo a través de la palabra es que hay varios versículos que de hecho la Biblia me dice: yo no quiero que ustedes ignoren esto, yo no quiero que ustedes estén desentendidos acerca de esto, yo quiero que ustedes sepan qué es lo que va a pasar acerca de los que duermen, cómo va a ser el rapto. Y en una y en otra ocasión el Señor está diciendo: mi deseo es que tú sepas las cosas que van a suceder. ¿Usted lo cree? Y si Él quiere que nosotros sepamos, no hay nada que lo pueda impedir. Si ese es el deseo del corazón de Dios, entonces nosotros podemos entender. Y yo quiero que diga esto conmigo: yo puedo conocer el plan de Dios. Ahora, una de las razones por las cuales nosotros lo podemos conocer es porque Dios lo desea y nos ha dejado herramientas. No es nada nuevo. De hecho, cuando yo pienso en el kit de supervivencia, prácticamente depende de estas dos cosas: palabra y espíritu. Gran revelación. En la palabra Él nos dejó escrito las cosas que iban a suceder. Él dejó muchas profecías, nos mostró las señales, nos dijo exactamente cómo iban a ser los eventos. Cada una de las cosas que Dios ha hablado se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y no solamente eso, también tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ellos todavía no tenían al Espíritu Santo habitando en su interior, y cuando Jesús vino la primera vez, muchos de ellos estaban apercibidos. Guiados por el Espíritu llegaron al templo cuando Jesús estaba siendo presentado. Por ejemplo, Ana, Simeón supieron por anunciación a través de ángeles que Jesús venía, María, su padre también José, y muchas personas estuvieron apercibidos, los pastores, los reyes sabios. Si ellos pudieran estar apercibidos y no tenían al Espíritu Santo en su interior, ¿será que nosotros, que tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestro interior, podemos saber los tiempos y las sazones? Ahora, quiero decir esto de antemano: la Biblia me dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre en su sola potestad. De hecho, hay una ilustración que es muy bonita que dice que en las bodas judías, cuando el novio sellaba el compromiso de la boda, él lo que hacía era que en vez de ofrecer un anillo le decía: yo voy a hacer, o sea, básicamente el acuerdo con tus papás, vamos a celebrar la cena, vamos a hacer el pacto, pero yo quiero decirte que yo voy a construir una casa para ti y me voy a ir a prepararla para el tiempo de nuestra boda. Entonces esa era la forma en la que ellos se comprometían. Y Jesús, cuando fue a partir, Él dijo: no se turbe vuestro corazón, si crees en el Padre, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Jesús está construyendo una morada para nosotros. Amén. Pero normalmente el varón judío quería salir corriendo a casarse. Entonces, si por él fuera, él la dejaba a medias. Y el que tenía que decidir si la casa estaba lista o no, no era el novio, era el papá del novio. El papá del novio chequeaba y decía: no, hace falta aquí, empañete eso bien. O échele pinturita, o termine ese arco, no sé. Y efectivamente era el papá el que le daba el visto bueno: ahora sí está lista, ahora puedes ir por la novia. Y mientras tanto la novia seguía trabajando en las cosas normales, en la finca, en la cosecha, ¿cierto? Que es como la novia trabaja, preparando también su vestido, las acciones justas de los santos, y eventualmente cuando ya era listo, él venía y la recogía. Ahora, si fuera por Jesús, él ya estaría aquí por nosotros. Pero el Padre todavía quiere que Él termine ciertas cosas, que más personas lleguen a conocerlo a Él. Amén. Ahora, Jesús anunció desde el principio las cosas que habrían de suceder. Y Él nos muestra a través de la palabra cada uno de los detalles que nosotros necesitamos entender para poder estar apercibidos de los tiempos en los que vivimos. Él confía en que nosotros podemos entender. Yo veo una y otra vez en la palabra que Él decía a los fariseos: ustedes son capaces de mirar las estaciones, de mirar las nubes y saber si va a llover, y no son capaces de discernir el tiempo en el que estamos viviendo.
Escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y en muchas ocasiones ellos lo tenían enfrente y no estaban atentos a la primera visitación. Y por causa de eso se perdieron de una gran bendición. Él no quiere que nos pase a nosotros lo mismo. Nosotros tenemos la palabra y tenemos al Espíritu. Y podemos conocer el tiempo de la visitación. No sabemos el día y la hora, el Padre lo sabe en su sola potestad, pero nosotros sí podemos conocer la temporada. Y quiero que digas esto conmigo, no podemos conocer el día y la hora, pero sí la temporada. La Biblia dice que no estamos en tinieblas, amén, que el Espíritu Santo nos puede guiar. Ahora, veo también que en la Biblia hay muchas advertencias y las señales acerca del fin de los tiempos son parte de las advertencias que Dios nos da. En muchas ocasiones, cuando nosotros vemos señales puede ser de pronto en el tránsito, cuando usted va manejando, de pronto va llegando a Bogotá y le dice, Bogotá, yo qué sé, 30 kilómetros, ¿cierto? Después ya a 15 y después bienvenidos a Bogotá. Y las señales nos van mostrando qué tan cerca estamos de un lugar. Y cuando nosotros empezamos a estudiar acerca de las señales que la Biblia nos da, empezamos a darnos cuenta que realmente Dios ha estado mostrando en cada uno de los pasos qué tan cerca nosotros estamos, para que estemos preparados, ¿cierto? Y habían algunas señales que tenían que ver con la nación de Israel, que Israel fuera establecida como nación, que la higuera volviera a florecer. Eso ya sucedió, que además Jerusalén, todo lo que tenía que ver con la nación de Israel, que Jerusalén fuera retomada, que ellos pudieran habitar allí. Ahorita ya está siendo reconocida como capital. ¿Cuántos han visto en las noticias? No por todos, pero ya pronto, ¿cierto? El Señor viene pronto. Que ellos volvieran a retomar su lenguaje, pero no solamente tenían que suceder ciertas cosas sociales con la nación de Israel, sino que también se tenían que reactivar los servicios y la adoración en el templo. Y me llama la atención que ahorita hay un lugar que se llama Mount Zion Institute, el Instituto del Monte Sion del Templo. Y básicamente, y tiene una página en internet, en YouTube, usted puede ver los videos, ya están diseñando, ya tienen prácticamente toda la vestidura de los sacerdotes, tienen el arca, tienen de hecho la menorá, tienen cada una de las cosas que ellos necesitan, y de hecho les hacía falta por allá conseguir los animales del sacrificio, y hay un milagro genético, ya tienen los animales del sacrificio. Y Pastor ha estado hablando de cada una de estas cosas, amén. Entonces también yo le animo de pronto a que escuche una enseñanza que es ya hace un par de años, Entendidos en los Tiempos, donde él habla acerca de señales en Israel, señales en la iglesia. En la iglesia también había unas señales, ¿no? Que gente iba a tener comezón de oír, que muchas personas iban a querer alejarse, no congregarse más, ¿cierto? Dejaron de congregarse, pero al mismo tiempo decía que así como crecía la cizaña, también crecía el trigo. Entonces venía una cosecha abundante, que había un derramamiento del Espíritu Santo, la gloria postrera mayor que la primera, que los dones del Espíritu se iban a volver a manifestar, y todo esto está sucediendo mientras estamos aquí sentados. Una de las señales que a mí me gusta acerca de la iglesia es que en medio de la gloria el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Y una señal es que Él va a desatar un mover de finanzas sobrenatural en los creyentes para recoger la cosecha. ¿Alguien ha leído eso? Ageo 2:8. Usted lee el versículo anterior y habla acerca del deseado de las naciones que vendrá, y después habla acerca de la gloria postrera mayor que la primera. Dios va a desatar finanzas para poder alcanzar personas. No para que nos gastemos en nosotros mismos. Ciertamente Él nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos, pero Él quiere que recojamos su cosecha. Amén. Entonces las advertencias nos van mostrando, esas señales nos van mostrando qué tan cerca estamos. Y hoy en día vivimos en la era de las advertencias. Eso me llama la atención, que en Estados Unidos, si no le ponen al café que está caliente, la gente demanda si se quema. Y se queja si está frío. ¿Cuántos saben que así somos a veces nosotros los hombres? Entonces queremos que tengamos advertencia de todas las cosas. Y así como un papá de pronto ve unos vidrios tirados en un parque y le dice a su hijo, no juegues ahí, Dios, que es un padre amoroso, nos está advirtiendo de antemano ciertas cosas que están tomando lugar alrededor de nosotros, porque Él no quiere que tengamos tropiezo y no quiere que esto nos afecte a nosotros los creyentes. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Y las advertencias son parte de ese amor de Dios. Las señales son parte del Señor mostrándonos lo que está sucediendo alrededor para que nosotros podamos caminar en victoria. Quiero que vea un verso conmigo, 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, yo quiero que note dos frases: entendidos en los tiempos, dígalo conmigo, entendidos en los tiempos, y la otra es, sabían lo que Israel debía hacer. Yo creo que Dios quiere que estemos entendidos en los tiempos para que sepamos qué es lo que la iglesia debe hacer,
que es lo que nosotros los creyentes debemos hacer. Entonces eso también debería animarnos, nos ayuda a estar apercibidos, que podamos estar preparados para estos últimos tiempos. La revelación hace parte de esa clave, de ese kit de supervivencia para estos tiempos. Amén. Ahora yo quiero que me acompañe a Mateo, el capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 4. Y quiero que observe el mismo pasaje que estábamos leyendo al comenzar, pero en el Evangelio de Mateo. Lo leímos en Marcos 13, pero ahora lo vamos a leer en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora están en Jerusalén, ¿no? Entonces tratan de mostrarle todos los edificios. ¿Y cuántos saben que si él es capaz de crear galaxias, un edificio no lo va a sorprender mucho? Pero ellos estaban impresionados, ¿cierto? Con la arquitectura, con lo moderno que era la ciudad. Y Jesús de hecho empieza a hablarles acerca de cosas que van a suceder en el futuro. Les habló de la destrucción de Jerusalén y ellos le hacen en el versículo 3, le hacen 3 preguntas. Le dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué les acaba de decir Jesús? La destrucción de Jerusalén. Entonces le están preguntando, bueno, ¿cuándo pasará esto? Pero ahí continúa haciendo un par de preguntas más. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea que ellos querían también saber acerca de señales antes de que Jesús regrese. ¿Sí? Y entonces en el versículo 4 Jesús les dijo: no, solamente el Padre sabe y ustedes no pueden saber. O Jesús les respondió. Jesús comenzó a responderle. Ahora quiero que entienda esto. Jesús está interesado en que nosotros sepamos. Jesús quiere darnos a nosotros la respuesta. Jesús quiere mostrarnos las cosas que han de venir. Y si nosotros le preguntamos y tenemos un corazón dispuesto, Él va a traer la revelación que necesitamos para estar preparados y para conocer las señales antes de su venida. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que esa es otra cosa. El fin del siglo es la era en la que vivimos, la edad de la iglesia. Esta edad de la iglesia se va a acabar. En algunas versiones esa palabra siglo la ponen como mundo y algunas personas creen que es el fin del mundo. Tal vez lo será para algunos que van a perecer por causa de no estar caminando en la luz y en la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que el mundo no se va a acabar todavía. Realmente vamos a entrar en el reinado milenial y después en la eternidad. Entonces este mundo va a continuar. Pero esta edad de la iglesia va a terminar y va a comenzar otra que es llamada el reinado milenial. Ahora, ellos en este pasaje le están haciendo 3 preguntas diferentes y Jesús, durante el capítulo 24 y el capítulo 25, se toma un tiempo para responderles un poco acerca de las 3. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Pero lo primero que él dice, la primera señal que él menciona, o lo primero que hace cuando le están haciendo la pregunta es decir: mirad que nadie os engañe. Ahora, yo quiero que entienda que el diablo tiene un trabajo bien específico y está definido en la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído ahí en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir? Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, gloria a Dios por lo que hace Jesús. No enfatizamos la obra del diablo porque a veces la gente dice: ay, el diablo vino a robar, matar y destruir, cuidado. ¿Cierto? Y se les olvida la parte buena del versículo, que Jesús vino para que tengamos vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. Y cuando la Biblia me muestra la manera en la que el diablo actúa, puede que él haga todas estas cosas, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero cuando la Biblia me empieza a describir el modus operandi o la manera en la que el diablo actúa, me dice que realmente él no tiene armas válidas para atacarnos a nosotros. O sea, la escasez no es un arma, la enfermedad no es un arma. El único arma con la que el diablo cuenta es la mentira, que produce temores, que hace que puertas se abran, por causa de que el temor es creer que algo malo puede suceder, y para el que cree, todo es posible. Yo quiero decirle que el diablo no tiene tanto poder. Él se quiere pintar como grande y feo, pero realmente más grande es nuestro Dios para proteger. Y cuando la Biblia escribe al diablo, aunque ¿cuántos han visto que la palabra a veces habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu es el consolador, que Él es el ayudador, el abogado, el intercesor, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad? Y cada uno de esos atributos que une con la palabra Espíritu nos ayudan a entender un poco la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De la misma manera, cuando nosotros empezamos a ver la descripción del diablo en la Biblia, me ayuda a entender también cuáles son las áreas donde Él opera. Y por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan me dice que Él es un mentiroso.
Diga conmigo, diablo mentiroso. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque Él es padre de mentiras. ¿Alguien ha leído versículos así? ¿Cuántos han leído de pronto que dice que ha sido echado afuera el acusador de los hermanos, el que los engañaba de día y de noche? Apocalipsis, capítulo 12. Y ustedes leen diferentes pasajes. Dice que justamente en la tribulación Él va a estar engañando. Va a haber un espíritu de mentira que va a atar a un montón de personas y se va a hacer incluso pasar por Jesús. Es un pseudo Cristo, que muchas personas lo llaman anticristo, pero realmente la palabra es un impostor. Se disfraza buscando engañar incluso a los escogidos. ¿Alguien ha leído eso en la palabra? Bueno, Apocalipsis en el capítulo 20 dice que lo meten en el abismo por 1000 años y después de que lo sueltan del abismo sale a engañar a las naciones que están por ahí por la tierra. Claro que no dura mucho, porque después de eso el Señor lo destruye con el resplandor de su boca, una sola palabra, y termina echado en el lago de fuego y azufre por siempre y para siempre. Amén. Y eso me gusta leerlo, ¿cierto? Cuando el diablo trate de atormentarlo, vaya a Apocalipsis 20 y diga: diablo, yo conozco tu futuro. Vas a estar en el lago de fuego y azufre, y conozco el mío. Yo voy a estar con mi Señor por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, que siempre es fiel. Pero entonces la Biblia, cuando escribe al diablo, dice que el diablo es un engañador. Ahora, yo quiero que entienda, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Nosotros somos su cuerpo, hacemos parte de este trabajo. Una parte es la gran comisión, pero no solamente el hombre tiene que ser restaurado, la tierra tiene que ser restaurada. Vamos a hacer más adelante otro trabajo durante el reinado milenial. Vamos a ayudar a restaurar la tierra. Pero por ahora es el tiempo de la cosecha. El reino vendrá cuando el rey venga, ¿cierto? Y en este momento es el reino de los cielos, Jesús reinando desde el cielo en el corazón de los hombres. Y cuando predicamos el evangelio, el reino se expande, más personas entran a ser parte del reino y le estamos quitando poder a las tinieblas. Esta es la época de la cosecha. Dígalo conmigo, esta es la época de la cosecha. Ese es nuestro trabajo. Ganar almas para el Señor. Amén. Podemos hacer muchas cosas, pero básicamente es la gran comisión: id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todo lo que Jesús nos ha mandado. ¿Dice eso la palabra? Como extensión de su cuerpo, entonces nosotros empezamos a notar que el mundo tiene dos necesidades. Número uno, salvación. ¿Cómo? Conociendo a Jesús, que es la verdad que da libertad. Pero número dos, ser librado de las mentiras que a través de todas las generaciones el diablo ha estado imponiendo en medio de la sociedad. Ahora, yo quiero decirle, estamos viviendo en medio de la generación más engañada de la historia, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y que Dios de antemano ya lo había previsto y lo había anunciado en su palabra. El problema es que muchas veces como iglesia, queriendo ganar al mundo, nos hemos amoldado a ciertas cosas del mundo y a veces dejamos entrar esos engaños en medio de nosotros. Y no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos: anunciar esa verdad que da libertad, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No minimice la obra del diablo. Una y otra vez el Señor dice: renueva tu entendimiento. No quiero ni siquiera que pienses como la iglesia, quiero que pienses como yo. Y necesitamos renovar el entendimiento a la palabra de Dios, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque el trabajo del diablo es consistente en esparcir mentiras por todo medio posible. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Yo quiero que me acompañe a 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 y 2. También debes saber. Y mi pastor también, ahí le recomiendo otra prédica. Creo que se llama lo que debes saber. ¿Cómo? No me acuerdo ahorita del título. Lo que debes saber, creo. ¿Sí? Pero quiero que me acompañe ahí. 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, yo estaba haciendo un estudio, casualmente estábamos meditando también como familia en estos versículos. El Señor, de hecho, durante este tiempo nos ha puesto, antes de pronto de hablar con el pastor, como a meditar en este tema, y creo que no es casualidad. Escucho todo el mundo alrededor. Estaba escuchando que el pastor Chuck también estaba predicando en su iglesia acerca de esto, y
Y realmente yo creo que es por el Espíritu está hablando acerca de esto. Pero mientras estaba meditando acerca de este tema, de hecho pareciera que el Espíritu Santo dice, esto lo tienes que saber, también debes saber esto no es opcional, esto yo quiero que tú lo entiendas, no solamente que lo comprendas, sino que lo sepas, que estés apercibido. También debes saber esto, que en los postreros días, y ahí aparece la palabra escatos, es postreros, que en el griego quiere decir el final del final. De hecho era utilizada esa palabra en literatura para hablar acerca del último puerto en un viaje, o sea, cuando usted llegaba ahí ya no había más. Entonces aquí lo que está diciendo es, yo quiero que sepas esto, cuando ya no hay más tiempo, cuando ya llegues al final del camino, esos tiempos van a ser tiempos peligrosos. Y esa palabra peligroso es también un poco extraña, aparece solamente 2 veces en la Biblia. Aparece aquí y aparece también cuando está hablando acerca de los endemoniados gadarenos, y de hecho en la traducción, en el Evangelio, con donde aparece esta palabra, dice que ellos eran feroces en gran manera. Entonces peligrosos eran feroces en gran manera. El Espíritu Santo está diciendo, esto lo tienes que saber, y durante el final los tiempos van a ser feroces en gran manera. En algunas traducciones dicen difíciles. Y da la idea de que no nos vamos a escapar de esos tiempos, que vamos a vivir en medio de ellos. Y algunos dicen, pero yo quiero que entienda que Dios lo escogió a usted para vivir en medio de tiempos difíciles, porque Él sabe de qué está usted hecho. Él sabe los dones, talentos y habilidades que ha puesto dentro de usted, y usted está en medio de unos tiempos difíciles, feroces en gran manera, peligrosos, pero usted está lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios, ungido y respaldado por el cielo para vivir en medio de este tiempo. Cuando los tiempos se ponen difíciles y se ponen duros, nosotros nos ponemos más duros. Cuando la situación se pone difícil, yo recuerdo que escuché eso de Lucho Arrasola, ¿cierto? Si el tumor crece, nosotros crecemos más. Si las cosas se ponen duras, entonces nos ponemos también nosotros duros. Pero empieza a describirlo, dice, vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Aquí comienza todo el problema. De hecho, me gusta como dice en el griego es filautos, filia de amor, es ese amor fraternal, pero dice amor por sí mismo. Son personas que no están enamoradas de Dios, que no usan el amor en el lugar correcto, porque en muchas ocasiones, de hecho, lo enfocan mal. Dios quiere que lo amemos a Él y que amemos a las personas que Él nos ha dado. Dígalo conmigo, el amor es para darle a Dios y al prójimo. ¿Dice eso la palabra? Y ciertamente sí queremos amarnos en una proporción normal, porque no podemos amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos. Pero de hecho la idea que da esta palabra es que estamos enamorados de nosotros mismos. Da la idea de una persona que solo piensa en ella todos los días. ¿Qué me regalo? ¿Qué hago por mí? Y está bien que usted tenga cierto amor propio, pero esto ya es una cosa desordenada, esto ya es de manera desmedida. Personas que han dejado enfriar el amor hacia otras personas y que dicen, todo el amor es para mí. Primero yo, segundo yo, y si queda algo, para mí. Pero después de eso dice que no solamente son amadores de sí mismos, sino que son avaros. Y cuando usted empieza a estudiar la palabra avaro, es que básicamente quieren acumular para ellos. Y obviamente está conectado con la primera. Todo empieza con el amarse a sí mismo y no enfocar el amor donde Dios quiere, que amemos a Él primero y a las personas que Él nos ha dado. Y no solamente quieren darse regalos a ellos mismos, sino que son vanagloriosos. Esta me encantó, porque cuando la estaba estudiando, de hecho da la idea de personas que quieren hacerse publicidad a ellos mismos. Que ellos se vuelven todo su equipo de mercadeo, sus community managers. Y lo único que quieren es promoverse a sí mismos, sin importar si están exagerando un poquitico la verdad o incluso manipulando la información con tal de que su agenda se cumpla. Eso sale en la definición de cada una de esas palabras. Vanagloriosos. De hecho en otras dice fanfarrones, jactanciosos. O sea, lo único que están haciendo es mostrar todo lo que yo puedo, todo lo que yo hago. Es una generación que va a tratar de usar medios para promoverse ellos mismos. Mira lo que yo hago, mira lo que yo como, mira donde yo estuve, mira lo que yo tengo. Y voy a hacer un canal para que veas mi opinión. Soberbios. Obviamente altivos, orgullosos, pero da la idea de una persona que es orgullosa, no solamente porque se cree superior en capacidad o habilidad, sino porque se cree superior en pensamiento. Y está conectada con la siguiente, porque la siguiente de hecho dice blasfemos. Y esta me sorprendió también, porque resulta que la palabra blasfemo
No simplemente es una persona que deshonra a Dios por medio de sus acciones y palabras. De hecho, tiene que ver más con fama, con palabras y decir rumores para dañar la fama de alguien. Pero de hecho da la idea de no solamente ser usado en contra de Dios, sino de ser usado en contra de las personas. Y cuando usted la conecta con la anterior, básicamente da la idea: mi idea es superior, yo soy más inteligente que tú, yo obviamente tengo la razón, y si tú no estás de acuerdo, te voy a humillar, te voy a por debajear y te voy a pesetear y voy a declarar que tú no eres como nosotros. Así son los últimos tiempos. Y lo peor es que la gente está cediendo a todas las cosas que el enemigo está haciendo. Ahora, continúa diciendo, no solamente son blasfemos, sino desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y bueno, quiero terminar ahí porque si no nos quedamos toda la vida. Pero básicamente lo que dice es que va a haber un ataque a la familia, que de hecho también se va a promover una falsa independencia hasta el punto tal que de hecho se va a deshonrar todo tipo de autoridad, y esto va a menguar la autoridad de los papás, que ya no van a tener la capacidad de persuadir de la misma manera a sus hijos, y ellos se van a perder de esa manera de la protección, que es la autoridad, porque la autoridad está para proteger, de la guianza, porque la autoridad está para guiar, que Dios nos puede dar a través de ellos. Y también dice ingratos, personas que de hecho no dan las gracias por las cosas porque creen que se las merecen. De hecho creen que se las merecen tanto que si usted tiene algo que yo no tengo, voy a exigir que yo también lo tenga y que me lo den gratis, y lo quiero sin trabajar. Y lo voy a pedir a la fuerza, y si no me lo dan, lo voy a tomar a la fuerza. Eso dice el Espíritu Santo de esta generación. Cuidado. Y cuando dice impíos, en otras versiones de hecho dice que son profanos, sacrílegos, que ya no tienen nada como sagrado. Y esa es como la conclusión. Ahí siguen más versículos, me gustaría ir palabra por palabra, pero de hecho no podemos estudiarlos todos. Sin embargo, yo hice como una versión parafraseada, traté de sacar como todo ese contenido, y quería leerle esto porque más o menos me muestra cómo describe el Espíritu Santo el fin de los tiempos. Y quiero que lo escuche, dice allí: entérate, los últimos días antes que Jesús regrese serán peligrosos, feroces en gran manera. La gente va a ser egoísta, enfocada en ellos mismos, pendiente solo de la plata y de las cosas materiales, haciendo publicidad de ellos mismos por las redes sociales, aún generando contenido mentiroso para cumplir sus agendas. Serán tan orgullosos que creerán que sus ideas son superiores a las de los demás, y buscarán por debajear y humillar a todos los que no estén de acuerdo con ellos. Promoverán una falsa independencia que hará que se pierda el respeto a la autoridad. La familia se verá atacada, no escucharán la guía de sus padres y se perderán de la protección que podían recibir por medio de la sabiduría en ellos. Será una generación que deseará obtenerlo todo fácil, que siente que le deben algo y que exigirá y tomará a la fuerza lo que no es suyo. En general será una sociedad irreverente y grosera. ¿Cuántos creen que Dios es sabio y que su palabra es sobrenatural? Ahora esta versión no existe, yo simplemente cogí todas las definiciones y me hice mi versión, pero para mí esto es lo que dice 2 Timoteo 3, versos 1 y 2. ¿Y cuántos saben que eso no está escribiendo hace 500 años atrás? ¿Cuántos entienden que eso está escribiendo el día de hoy? Ahora, no estoy en desacuerdo que, de hecho, me habían dicho de pronto también en radio, estamos compartiendo en algunas ocasiones allí, me dijeron, usa de pronto los medios para que también compartas. Y bueno, yo trato de compartirle a mi familia, pero también trato de guardar mi corazón de no compartir mucho y de no estar pendiente de cuántos likes tiene una foto. Guarde su corazón, no caiga en la trampa del enemigo. Yo creo que deberían levantarse influenciadores cristianos, por supuesto, personas que hablen la verdad para que contrarresten todas las mentiras del enemigo, pero tenemos que estar apercibidos. Me gusta como lo dice mi pastor: no espere nada de nadie y agradézcalo todo. El mundo no le debe nada a usted. Muchas personas dicen, es que no me lo merezco, no es justo. Si habláramos de lo que usted se merece sin Cristo, lo único que podríamos decir es el infierno. Gloria a Dios por la sangre, gloria a Dios por la vida del Hijo de Dios, gloria a Dios por la cruz, porque si no fuera por Él, no tendríamos nada, y por gracias que recibimos. Amén. Ahora quiero que me acompañe a Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Y dice allí: tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre.
Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ahora, cuando usted estudia en Génesis en el capítulo 6, la historia de Noé, dice que la tierra estaba llena de maldad. De hecho, nosotros creemos que hubo un diluvio. ¿Cuántos creen que hubo un diluvio? Pero me gustó como le dijo en una ocasión Pastor John. De hecho, dice que hubo 2 grandes diluvios. El primer diluvio fue de maldad en toda la tierra. Esa fue la primera gran inundación. Y ese fue el que desató el otro diluvio. Entonces era una época de violencia, era una época de maldad. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y dice la palabra, el Señor Jesús, ¿se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? Dice que los días de su venida van a ser como los días de Noé y que la gente va a continuar con su vida como si nada. Pero nosotros deberíamos estar apercibidos. No deberíamos estar asustados, deberíamos estar apercibidos. La revelación es la clave. La palabra que tenemos, el Espíritu Santo que nos guía y que nos muestra. Esa es la clave. Y dijo que no solamente iba a ser días de violencia, días de destrucción, días de maldad, sino que además iba a ser como los días de Lot. ¿Cuántos recuerdan la historia de Lot? Que él vivía en Sodoma, y usted lee en Génesis 19 que 2 ángeles vinieron a visitarlo para librarlo de la destrucción que venía, porque Dios siempre saca a los suyos antes de la destrucción, así como lo hizo con Noé, que lo protegió, así como lo hizo con Lot. Pero en el momento en el que ellos llegaron, dice que la gente que vivía ahí alrededor empezaron a decir, vieron a ellos como varones hermosos, dijeron, sáquenlos para que lo conozcamos, dice en la versión Reina Valera, pero en otra versión dice, sáquenlo para que nos acostemos con ellos. ¿Alguien ha leído la historia de Lot? Es horrible. De hecho, ahí viene la palabra sodomita, ¿cierto? De Sodoma, y tiene que ver con desenfreno en el área sexual y específicamente homosexualismo. Y el Espíritu Santo habla acerca de estos tiempos y Jesús de hecho nos advierte que va a ser una época inundada con homosexualismo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros equipados? ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Primero, no sorprendernos cuando vemos noticias, cuando están tratando de pasar leyes. En una ocasión le pregunté a mi pastor acerca de eso y él me dijo, no lo vamos a acabar completamente. Ese es el sistema del mundo y esto no se compone, el amor de muchos se enfriará y lo que dice la palabra es que se va a poner peor. Sin embargo, si desatamos fe para que eso no afecte mi vida, mi familia y aquellos que están alrededor mío. En mi casa no, podrás destruir el mundo, pero aunque yo estoy en el mundo, yo no soy del mundo. Podrán caer 1000 a la derecha, 10,000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará y yo, mi casa, serviremos a Jehová. Entonces va a haber un incremento en el homosexualismo. Y no estamos llamados simplemente a pararnos en las calles con carteles, te vas a ir al infierno, sino a ganarlos para Cristo, a tener simpatía. Ellos ni siquiera saben lo que está pasando. La Biblia dice que su necio corazón se ha entenebrecido. Dejaron la luz y les quedaron tinieblas. Rechazaron la verdad que da libertad. ¿Y qué cogieron? El engaño que ata y están atados. Y entonces sus pensamientos empezaron a generar ellos malos deseos. Y esos malos deseos generaron malos comportamientos. Se les volvió un hábito, una fortaleza. Y no saben cómo salir de eso. Pero si renuevan su entendimiento, si reciben a Jesús, pueden ser libres también del homosexualismo. Grande es nuestro Señor para librar. Pero es una sociedad engañada en todo sentido, incluyendo en el área sexual. Y ni a palo terminamos todo, pero acompáñame a Mateo 24:5 y ya. En 8 días está mi pastor, pero les quedo viendo. Y la Biblia dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Todavía continúa con la palabra engaño. Yo quiero que note, diga conmigo, engaño. Diga conmigo, la descripción del Espíritu Santo para la generación de los últimos tiempos es engañada. Usted tiene la verdad. Usted tiene la respuesta. Amén. Y parte de lo que dice este versículo es que vendrán falsos cristos. Desde 1800 empezaron a salir un montón de sectas. Fueron tantas estas sectas pseudocristianas, mormonismo, adventistas, testigos de Jehová. No sé si usted sabe que todos ellos tienen menos de 200 años. Creo que la que tiene más es como 150 años. O sea, todo eso es moderno. Porque se disparó, porque es una señal del fin de los tiempos.
En 1900 eran tantas las sectas que estaban saliendo que los sociólogos tenían que inventar un nuevo término, religiones nacientes, y empezaron a hablar de esto, que eso ya me muestra la proliferación de falsas religiones. Y se incrementaron tanto que también empezó un fenómeno raro, empezaron a salir falsos cristos, mesías. De hecho, en este momento en Netflix hay una serie que se llama Mesías, no sé si alguien ha visto por ahí. Sí, y no la pienso ver tampoco. Pero estaba escuchando cómo, de hecho hay un señor que se llama Álvaro Teis por allá en Brasil, que se hace llamar el Henri Cristo de Brasil. Y hay otro por allá en Rusia que en este momento está vivo y tiene un montón de gente metida en una comuna. Y hay un señor australiano que de hecho no solamente dice que él es Jesús, sino que su esposa es María Magdalena y que estaban casados antes y que acaban de reencarnar. Y nosotros tenemos aquí nuestra versión latina, José Jesús Miranda, ¿cierto? Que ya murió, entonces no era el Cristo y no resucitó. Pero ¿qué me muestra esto? La palabra se está cumpliendo alrededor de nosotros. Y no son las únicas señales, el Señor continúa alrededor de esto. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. La Biblia dice que eran feroces en gran manera esos días. Feroces en gran manera eran también los endemoniados gadarenos, pero Jesús no se asustó. Jesús lo confrontó. De hecho, ellos dijeron: ¿qué tienes con nosotros? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, has venido a echarnos fuera de tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y lo que Jesús hizo fue utilizar su autoridad. Jesús no temió donde otros estaban atemorizados. Jesús utilizó su palabra y le dijo: sal fuera. Y nosotros estamos llamados a un tiempo como este, no para achicarnos en medio de toda la tribulación, sino para anunciar la palabra de Dios, para predicar el evangelio, para venir en contra de las armas del enemigo, para deshacer sus obras, para que él sepa que nuestro Dios vive y que no nos vamos a achicar en medio de lo que está pasando alrededor nuestro, sino que el Rey regresará y nosotros veremos su victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estamos equipados con la valentía del Señor, con su palabra, con su espíritu, con ángeles que nos respaldan, con la promesa de la vida venidera, porque el diablo es el único tonto que amenaza a un creyente diciéndole: te voy a matar y te voy a enviar al cielo ante Dios. Que se asuste el diablo. Porque puede que otros se sientan débiles, pero nosotros somos los hijos del Rey de Reyes. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Y bueno, no conozco a todos en esta noche. A la mayoría sí, de hecho ya somos familia. Pero si hay alguien esta noche que nos acompañe por primera vez, y de pronto algunas de estas cosas son nuevas, nuestro deseo no es que esto produzca temor, tenemos una esperanza bienaventurada: el Rey volverá. Y tal vez la razón por la que usted está aquí en esta noche es porque Dios quería confirmarle que todo eso que está en su corazón es verdad, porque el mundo sabe. Y si usted no tiene la certeza de la salvación y la vida eterna y quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, me gustaría que ahí donde está levante su mano y diga: yo necesito a Jesús. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres que Jesús entre en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí, y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe. Escríbenos al correo que está apareciendo acá en pantalla para estar en contacto contigo. Acompáñanos en nuestros servicios todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana y todos los miércoles a las 6:45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Bienvenido a la familia de Dios.